Defensa de los Espaillat asegura techo no colapsó por sobrecarga, sino por deterioro interno. La defensa de los Espaillat presentó un informe pericial en el que rechaza la versión oficial sobre el colapso del techo de la estructura, asegurando que el desplome no ocurrió por una sobrecarga, sino por un deterioro interno acumulado durante décadas y presuntos defectos de construcción. Los peritos sostienen que las cargas existentes sobre el techo no eran suficientes para provocar un colapso y califican como matemáticamente imposible que la tragedia se produjera por exceso de peso. El documento también cuestiona los resultados de la investigación realizada por la ONESBI, obligando a que se cometieran errores importantes o alegando que se cometieran errores importantes en el modelado estructural de la edificación. Entre las supuestas fallas señaladas figuran mediciones incorrectas entre vigas, omisión de elementos que ayudaban a distribuir la carga y una sobreestimación del peso de los tinacos. Según los expertos de la defensa, al corregirse esas consistencias, ninguna de las vigas analizadas presentaba sobrecarga estructural. Ahí está la información. Las imágenes, vámonos a la pregunta del día. El informe presentado por la defensa aporta nuevo elemento o solo busca desmontar responsabilidades. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Fulvio, adelante. Doctor, gracias. Lo que sí es que vivimos históricamente uno de los eventos más dantescos en materia de fallecidos dentro de un local de diversión. Este informe hecho por la defensa, yo creo que lo hunde más. Y se asemeja muy bien a la pregunta que dice producción. ¿El informe presentado por la defensa aporta nuevos elementos o solo busca desmontar responsabilidades? Solo busca desmontar responsabilidades, lo que parece. Si usted tiene un edificio en excelentes condiciones de infraestructura, el estructuralista dice puede soportar carga de 100 toneladas. Si ese mismo edificio ya ha cumplido su vida útil y presenta fallas que vienen acumulándose con el tiempo y no son corregidas, 20 toneladas pueden ser una sobrecarga. Eso es simple. Eso es simple. De acuerdo a otros informes que se tienen, que presentaron ingenieros y otras partes de los afectados, se dice que ahí había lugar hasta con 6 capas de cobertura que le ponían arriba para evitar filtraciones. Y además parte de infraestructura de agua, infraestructura de climatización que había en el techo, llámese aire acondicionado, entre otras cosas. Ese informe hecho por la defensa, creo que las familias afectadas y la investigación de experticio que tiene que hacerse de la parte independiente, porque el expertise independiente aquí es lo que más cuesta. Yo creo que los mismos jueces van a tener en las manos, ¿verdad?, ambos informes, tanto el presentado por la defensa como presentado por el expertise técnico profesional hecho con independencia, que es lo que también tiene su peso. Todos los análisis que se han hecho conforme a expertos que han emitido su opinión hablan de graves fallas dentro del edificio y también
ser sobreexpuesto a carga, incluyendo los sistemas de luces que también tenía, que estaban prendidos de la parte del techo. Es decir que no creo que con este informe, así tan fácil, se vaya a tratar de beneficiar a la parte de los dueños. Más bien, creo que va a llamar a revoltear las avispas. Sí. Va a salir un avispero. La colmena de abejas va a salir, las opiniones van a salir. Y eso provocará también más investigación que dará con el traste de buscar más pruebas que sean reales y sensibles para este caso, porque la población completa está esperando informes creíbles y está esperando consecuencias en cada uno de los casos. Bueno, gracias, Fulvio. Yerjan, adelante. Bueno, miren, leyendo la nota que publica el Listín Diario, veo que quienes hicieron este estudio, esta investigación, llegaron, en principio, estoy partiendo de la nota que leí, porque no he visto el informe directamente, sino de la nota que leí del Listín Diario. Hay 3 conclusiones. La primera es que la causa inmediata fue el efecto combinado de defectos ocultos de construcción originarios, es decir, de cuando construyeron el edificio, y un deterioro progresivo en los alambres de los tendones que sostenían la columna. Postensado. Sí, ¿Quién habrá pagado eso? Son alambres que hay dentro de las columnas que son postensados, que se usan en vigas de puente y también en vigas de columna para construcción. ¿Quién pagó eso? Tú sabes. El segundo hallazgo o conclusión, ellos la defensa. Ok. Las pruebas metalográficas, y fíjense ustedes los términos que utilizan, fruto de la manipulación, aquello de la posverdad. Siempre utiliza palabras extrañas técnicas y rimbombantes para que la gente no te entienda. Pero ese truco no lo sabemos. Dice aquí, las pruebas metalográficas de laboratorio identificaron un fenómeno conocido como fisuración asistida por hidrógeno, un mecanismo interno que debilitó y fracturó gradualmente los alambres de acero con el paso del tiempo. Cuando dicen los alambres de acero, me imagino que se están refiriendo a la varilla, ¿verdad? Sí. Bien. Y por último, que los resultados arrojaron valores negativos para compuestos orgánicos asociados a explosivos de uso común. Esas son las conclusiones. En definitiva, tratando, ¿verdad?, de explicar qué fue lo que ellos dijeron. No, ese edificio ya, el problema de ese edificio viene de su construcción, vicio de construcción, y por tanto el propietario no es responsable. Pues fíjense que no es tan sencilla la cosa, porque la mejor investigación la hizo precisamente el joven que trabajaba con ellos, que le iba detallando y le iba reportando cada día los defectos que había en la discoteca, y aún así este señor continuaba. Es como que el tipo, como era el poderoso, el señor, como era el poderoso, ¿qué le va a hacer caso a un empleado? Como ellos lo ven, a un empleaducho. Lo ven empresarios, que a veces hay que escuchar. Lo ven funcionarios, que a veces hay que escuchar. Entonces, el muchacho le decía, mire, aquí hay un problema serio, y le iba mandando videos. Y todo eso está registrado, debidamente registrado. Entonces, este señor manda a hacer esto, que me da mucha pena, ¿verdad?, que estos ingenieros se hayan prestado a esta vagabundería, porque miren, los principios de investigación... los honorarios. Obviamente, pero coño, espérate, que es un tema delicado. Entonces se pierde la dignidad independientemente de los millones de pesos que te van a dar. Lo primero que el principio de investigación habla de varios elementos importantes. Primero es la validez, ¿verdad? La validez, es decir, que usted pueda replicar esos resultados, la fiabilidad de eso y la ética. La ética, el código de Nuremberg, ¿se acuerdan? ¿Verdad? El código de Helsinki para el tema de la medicina, que establecen, señores, niveles de ética en una investigación. Usted no puede decir mentira en una investigación, porque eso, y además que esos resultados tienen que ser comprobables.
y corroborables. Pero en este país del discurso, de la mentira, de la manipulación y del cuento, este país de la política, pelota y bachata, que este grupo de gente que a veces está en el poder creen que los demás son estúpidos, pero está bueno que no lo hagan. Está bueno que nos traten como estúpidos, como ignorantes, como borregos, como perros. ¿Saben por qué? Porque somos nosotros que le hemos permitido eso. Somos nosotros que le hemos permitido a los políticos, a los funcionarios y a los grandes empresarios que hagan con este país lo que le da la gana, porque no, dejen eso así, que eso como quiera, eso no se va a arreglar. No dejen eso así, que nadie va a arreglar el mundo. Y ahí es que viene entonces el problema. Miren cómo no quieren tomar como tontos. Por suerte que existen las plataformas digitales y medios como este que no tienen compromiso. ¿Verdad? Directamente con los gobiernos o con los sectores empresariales, donde tú puedes decir las cosas como son. De manera que, en mi opinión, esto es una burla. Obviamente es un derecho que tiene la defensa de presentar lo que quiera. En materia, ¿verdad?, legal, pues yo soy abogado, pero créeme que yo no haré una vaina así. Bien, gracias. Como abogado yo no haré una vaina así. Bueno. Gracias, Yerjan. Buenos días, Carolina Rosa. Buenos días, amado José Rosa, Fulvio. Buenos días, Yerjan. ¿Cómo andas? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Adelante con el tema. Bueno, realmente nosotros sabemos y toda la sociedad dominicana conoce cuando hay niveles de influencia tan importantes. Ustedes recuerdan casos como el de San Cristóbal, la explosión. Que nunca se supo quién fue, qué pasó. No se supo ni la cantidad de personas. No. Entonces, en un país donde un sistema de justicia, tú no tienes esos niveles de garantía sobre tu persona, o sea, a ti te puede pasar incidentes o eventos y sobre todo si hay involucrados personas o individuos con niveles de poder importantes, como es el caso, sencillamente puede pasar que no hayan niveles de justicia reales. Hemos visto cómo esto que impactó tanto a la sociedad dominicana, hoy va quedando solo el deseo de que se pueda hacer una justicia, señores. No estamos hablando de algo aislado que le pasó a una persona. Estamos hablando que generaciones se verán afectadas por este caso. Niños huérfanos, nietos que no van a conocer a sus abuelos, cantidades de familias que quedaron destrozadas, padres y madres que eran el sustento de sus hogares, de sus madres, de sus padres, gente que vino, que tenía un solo día en este país, gente que salió a donde se supone un lugar por el nivel de estatus que tenía, niveles de garantía importantes, porque si es en los guaricanos, si en la 40 tú dices, bueno, yo voy ahí, voy a lo que pase, porque sé dónde me estoy metiendo. Cuando tú, si nos fijamos, el público y la gente que había ahí, la gente que murió, señores, eran de niveles, de un poder adquisitivo elevado. Entonces, esto es lo chocante de todo esto, la cantidad de familias, el lugar, la forma y todo ahora entonces, el proceso de esa búsqueda de justicia que no se siente y garantías de que hayan sanciones considerables. Señores, más de 200 víctimas. Y el impacto social, familiar de esta tragedia y que se sienta esa inseguridad de que sencillamente no habrán las sanciones que mínimamente tú sientes o que deseas como sociedad para que los culpables de este nivel de irresponsabilidad mayúsculo que puso en riesgo y que por ende, por resultado, tuvimos lo que aconteció, este trágico suceso, por esos niveles de irresponsabilidad, hoy tenemos esta situación. Y es algo tan contraproducente, o sea, que tú no logras entender cómo estas personas, este caballero, esta empresa insignia de la República Dominicana, él tenía a su hermana, semanas antes estaba su familia completa celebrando un cumpleaños, o sea,
Y tú dices, ¿cómo es que el nivel de irracionalidad, de compromiso, de responsabilidad de una persona que maneja y dirige una institución, sea pública o privada, llegue hasta este punto de descuido? Bien, es una vaina. Es cuando tú tratas de pensar, lógicamente, sanciones y régimen de consecuencias por toda la forma en que se dio y por esa irresponsabilidad. Ahora, cuando también tú dices, pero ellos estaban ahí a cada rato, la familia, Así es. él, la hermana estaba ahí, los cuñados. Entonces, eso te hace pensar en el individuo como tal, que en qué era que estaba pensando, Bueno. qué era lo que tenía en la cabeza cuando Así es. tenía esos niveles de ceguera, porque uno no sabe ni qué pensar, Mira. porque ellos estaban ahí. Mira, yo entiendo, tú no tienes ahora mismo una idea clara de cómo pasó eso, por qué y cómo esa gente, ellos mismos vivían metidos Ahí. en ese negocio, sabiendo la situación. La mamá y todo el mundo estaba hace Sí, varias sí, semanas. sí. Y viendo lo que estaba las pasando. señales que iba Una dando. locura. Pero mira, desde el punto de vista jurídico, dice un amigo que tengo, que lo que es igual no es ventaja. El informe, esos fueron unos cuartos votados, porque el informe no comprueba o prueba nada diferente a lo que se ha dicho desde el primer momento en el proceso, ni tampoco diferente. Hay un hecho que es evidente y claramente comprobable, que es que el techo del Jet Set colapsó. Y cuando usted tiene un lugar público donde acopia personas, usted tiene usted está en una posición de garantía. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes que proveerle a la gente que está ahí un lugar adecuado donde hacer sus necesidades si se presentare. Usted tiene la obligación de proveerle a la gente un lugar de evacuación rápido y efectivo si pasare alguna tragedia. Había una sola puerta. Allí dentro, exacto, había una sola puerta. Allí dentro usted está obligado a evitar que alguien armado entre a un lugar donde hay mucha gente, digamos discoteca, digamos bares. ¿Por qué? No es solamente por el tema de la violación a la ley de armas de fuego, es un tema de garantía del que está ahí adentro. ¿Ustedes recuerdan aquel famoso caso en el de Guañangue que hay ahí en la bomba de la que era de Plinio García, la bomba que está ahí frente a un chin más allá del puente de la salida a Nagua, no me acuerdo cómo que se llama, la bomba esa. Ahí hubo un incidente donde un tipo, en aparente estado de embriaguez y drogadicción, mató dos muchachos deportistas de ahí de Rabo y Chivo, que fueron al sitio a beberse un trago y tuvieron una mínima discusión en un baño con este señor y él salió con la pistola que cargaba y lo mató. Eso, independientemente de que ese sea responsable de la muerte, pero el dueño del local debió de garantizar a sus parroquianos, a los que estaban ahí consumiendo, pagándole para estar en el lugar, debió de garantizarle que eso no pasara, mínimamente no pasara. Debió de darle una garantía mínima. Y eso mismo pasa con el Jet Set, cualquier entidad, cualquier negocio que acopie personas. Usted tiene esa obligación. Eso no ocurre así cuando lo que usted tiene es una mesa de vender empanadas parada en una esquina. Usted no tiene que garantizar nada, porque usted no acepta gente dentro de un sitio bajo techo cerrado. Entonces, independientemente de que el colapso del techo, que está totalmente claro que colapsó, eso no hay duda, ahí no hay que discutir nada, fuera por el peso de lo que se le puso encima o fuera por el tema estructural de la construcción, usted es responsable, sigue siendo responsable. Por eso yo digo, lo que es igual no es ventaja. Ahí no ha habido ningún cambio en términos legales, en términos penales. Lo único malo es que nosotros no tengamos en este país ni en el Código Penal todavía una disposición que hable de la posición de garantía que debe tener un agente, una persona, cuando tiene un sitio, un lugar o de cualquier manera
está recibiendo personas y tiene que garantizarle una mínima seguridad. Eso no está en el Código Nacional y por ende lo que se le va a aplicar es un disparatico de 2 años de prisión, porque es homicidio involuntario. Pero, si hubiera esa otra disposición como hay en el Código argentino, el Código costarricense, en los Estados Unidos se ha desarrollado mucho esa teoría, las cosas fueran diferentes. Lamentablemente no nos queda de otra. Y la autoridad nacional tiene que tomar esto como ejemplo en el sentido de que las cosas no se pueden dejar a la patoriega, como dicen. El Estado tiene necesariamente que supervisar. Usted no puede salir a la calle y poner una mesa vendiendo longaniza sin saber de dónde viene la longaniza. Pero sí, Ni cuál es el proceso de elaboración. Es toda esa cosa. Hay que controlarlo. Y si no, tendremos una sociedad igual, rumba abierta para cocotuces y tambor. Dígame. pero sí el Estado tiene responsabilidad de la seguridad de sus ciudadanos. Sí, claro que sí. Entonces, dentro de este caso tan lamentable de tantas familias afectadas, estas familias tienen que sentirse también protegidas. Desprotegida. Bueno, en este caso desprotegida del Estado. Pero tienen que sentirse protegidas. Algún nivel de protección, Algún claro. nivel de protección. Y no dentro del proceso no hay demanda al Estado. No que yo sepa. Hay Pero departamentos sí de supervisión hay mucha demanda individual a los dueños. Sí, pero al Estado propiamente fallaron en su rol de Tengo entendido garantizar. como que el Estado iba a buscar una batería de psicólogos para que le diera asistencia a esa gente. No sé si eso se hizo. El Estado lo que está es dándole mucho dinero a través de publicidad a las allá. empresas de espallado. Y te dirá, bueno, una cosa no tiene que ver con la otra. Claro que sí, que sí, tiene pero que tiene ver, que un apoyo. ver. Sí, claro. Para que puedas resolver. Qué bueno. Pero Yo- ese es el país que tenemos. ¿eh? Mientras tanto, este informe, a mi modo de ver la cosa, lo que hace es que alista un avispero. Dirían los romanos que utilizaban una expresión para muchas cosas, como un buen pater familia. Se refería a una persona, a un individuo que fuera honrado en todos los sentidos. Un buen pater familia le hubiese dicho al juez, condéneme. Yo voy a cumplir mi pena. Claro. Mire, yo Y me un declaro buen- culpable. Exacto. Sí. Y un buen padre de familia, mejor padre de familia que ese que yo estoy diciendo, se hubiera dado un tiro. Bueno, quizás Es no, fuerte, porque tú no, tienes que calcular. Óyeme, la carga humana que eso provoca. Señores, por tu acción han muerto casi 300 personas. Esa vaina hay que entenderlo. No, y la cantidad de lesionados, porque estamos hablando de 2 Pero y eso 3. sobreviven. Sí, Físicas pero mira qué y pasa. psicológicamente. Hay gente Oye, que oye. quedó mutilado totalmente. Oye. O sea, que Y- le falta un y- pie, Es que le falta un desgarrador brazo. ver a doña psicológico. Melba, Sí. Melba Grullón, que se llama, ¿verdad? La única hija que tenía. Es desgarrador verla, porque ella no Quede habla, fuera. ella no dice nada. Ella simple y llanamente hace cosas y no con relación al tema, pero ella no habla. Eso te indica a ti el proceso de destrucción interna que tiene esa persona. Sí. O sea, estamos hablando de que para eso hay que ser un buen ciudadano, un gran ciudadano, y está claro de que este señor Espaillá no anda ni cerca de ahí. Y lo penoso de eso es que Ese señor es un lamentablemente, Porque la no ha pena manifestado no podrá ser mayor de 2 años. Claro, eso es lo que digo, Lamentablemente. eso es lo que digo. Por víctima. No, No, que por si fuera víctima por no hay víctima, cúmulo de pena. Aquí no hay cúmulo. Aquí lo que hay es cúmulo ideal de infracciones. A él no lo pueden decir que rebajar a 2 años, pero nada más ahí. Claro. Bueno, señores, Lamentablemente. está con nosotros Francis Rodríguez. Buenos días. Amado. Buenos días, Fulvio, Yerjan, Buen Carolina. día. ¿Lo dije bien? Yerjan, Amables sí. televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Y sobre todo esta, la de los informes contraperitajes. El contraperitaje Sí. Bueno, da sí. vergüenza y pena.